Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos, bienvenidos. Entonces, divertirse con contenedores. Alguno me preguntó por qué divertirse, por qué divertirse. Ya vamos a tocar bien ese tema. Pues un poquito de la agenda para hoy. Como les poníamos en la introducción a la charla, esta es una charla desde cero. No necesitan tener alguna experiencia previa con Docker o con algún otro sistema de contenedores. Vamos a empezar desde las definiciones básicas. Vamos a escribir nuestro primer app en un container. Vamos a tener un demo. Después vamos a ver cómo hacer debugging, ¿verdad? Del código, muy importante. Luego otro demo. Y vamos metiendo conceptos y explicaciones intercalados con demos, ¿verdad? Hasta el punto al final que hablamos un poquito sobre cómo se hace la orquestación ya a nivel macro, ¿verdad? De estos sistemas. Entonces, un poco de las reglas. Pregunten, no hay pregunta mala. Siempre digo, la pregunta mala es la que no se hace. Entonces, simple y llanamente, pregunten. Puede ser que veamos la oportunidad de meterlo en la misma explicación. Puede ser que se espere nada más la pregunta a una serie de pausas que vamos a hacer para responder esas preguntas. Pueden compartir experiencias, pueden poner comentarios de cosas que les pasó, podemos comentarlo. Los demos, siempre está la regla, si no falla, no es demo. Esta charla también puede funcionar si ya han tenido experiencias previas, siempre hay algún detalle nuevo, ¿verdad? Que podemos todos aprender, ¿verdad? Entonces, un poquito de definiciones, y me disculpo de antemano con tanto texto en un slide, ¿verdad? Pero es simple y llanamente para ver estos conceptos básicos que tenemos de estas tres fuentes, ¿verdad? ¿Qué son contenedores? Los contenedores son tecnologías que nos permiten empacar aplicaciones para que corran de manera separada. El isolation, ¿verdad? Eso nos sirve muchísimo a nivel de no solo de desarrollo, sino a la hora de mover esos paquetes entre un ambiente y otro, porque no tenemos realmente que depender de algo externo, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, cuando estamos trabajando para los devs, ¿verdad? Para los desarrolladores. Están trabajando en un proyecto en el que se necesita una plataforma específica que esté instalada y listo, ya instalaron en la computadora y ya tienen instalado la plataforma. Esa plataforma hay que apagarla manualmente porque si no, la computadora simple y llanamente se sienta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer que esos corran por separado del resto de los componentes para que sea más fácil administrar esos recursos de la máquina y también para que podamos controlar cuál influencia tiene esas cosas externas en nuestro código, ¿verdad? También nos permite, como esa primera definición indica, nos permite hacer ese movimiento entre ambientes de una manera más sencilla porque ya controlamos todo el entorno. Docker, que es uno de los proveedores más grandes de contenedores, nos cuenta que también no solo es empacar la aplicación, pero también las dependencias. Eso es súper importante y eso también nuevamente nos facilita tanto a los desarrolladores como a la gente que está no necesariamente relacionada con la creación del código, pero con las pruebas. Pueden levantar un ambiente completo con todas sus dependencias sin necesidad de tener que conocer cómo es que se manejan esas dependencias, ¿verdad? Imagínense una base de datos o imagínense un sistema ahí más complejo, ¿verdad? Y tiene que ser consistente y rápido.
Y esta última definición de continuo.io nos dice que tiene que ser lightweight, tiene que ser pequeñito, tiene que ser algo que se pueda transportar, ¿verdad? Que sea portable y, muy importante, que sea definido por un script. Entonces vamos a ver todo eso acá con una de las tecnologías que va a ser Docker, de cómo podemos tanto definir ese script y cómo podemos manejarlo. Y ahí es donde las cosas a veces se ponen medio complicadas cuando estamos aprendiendo, cuando estamos iniciando. Y por eso es que vamos a empezar de cero con calma para que se vuelva divertido y no se vuelva algo complicado, ¿verdad? Entonces, containers y máquinas virtuales siempre se intercalan en las conversaciones, sobre todo al puro inicio, ¿verdad? Entonces uno dirá, pero voy, esto no era de máquinas virtuales, ¿verdad? Esto era de contenedores, ¿verdad? Más moderno, un tema más moderno, más reciente que una máquina virtual. Pero la comparación hay que hacerla, ¿verdad? Entonces, a la izquierda podemos ver cómo funciona Docker, que en sí la parte de isolation entre una aplicación a otra es más a bajo nivel, ¿verdad? Si ustedes ven aquí tenemos infraestructura, sistema operativo y ya de una vez la base de Docker. En tanto, con las máquinas virtuales, por más de que nos vayamos con algún Citrix que sea muy de instalar, que sea muy light en el server, un bare metal, ¿verdad? Para los chicos ITs aquí en la audiencia, siempre vas a tener que instalar todo el sistema operativo completo. Y a veces son máquinas virtuales que se vuelven muy pesadas en el transporte, ¿verdad? Entonces pueden ser muy fácilmente administrables, pero luego crear un script, si volvemos a la definición, crear un script para volver a generar todo eso, ahí se vuelve ya cosas mayores, ¿verdad? Entonces, si recordamos los conceptos, tiene que ser algo relativamente sencillo de transportar, algo que lo pueda generar un script. Entonces, ya las máquinas virtuales se salen un poquito de ese scope. Entonces, estos son como las tres tecnologías que más se encuentra uno en la calle. Aquí abajo un link ahí como con la comparación para que vean el nivel de adopción de cada una. Muchos encuentra uno Vagrant en la calle. Con la diferencia con Docker es que Vagrant deja de ser ya muy transportable, pero la curva de aprendizaje es mucho más rápida, ¿verdad? Y de ahí mucho la necesidad de esta charla también, porque aunque Docker termina siendo más sencillo de usar a la larga, esa curva de aprendizaje inicial es donde mucha gente se pierde, ¿verdad? Entonces, si tenemos que empezar de cero, no conocemos a nadie que conozca la tecnología, realmente esa curva de aprendizaje nos puede dejar perdidos un poco. Entonces, la idea de esta sesión también es que esa curva de aprendizaje inicial, conocer los conceptos, hacer las primeras pruebas, cómo diseñar las soluciones, la hagamos aquí, la hagamos en diferido, luego viendo la grabación, ahí me tiran preguntas en cualquier momento, ¿verdad? No hay ningún problema. Y que esa parte de la curva de aprendizaje inicial la hagan acá conmigo. Entonces, empecemos con el primer concepto. Aquí empezamos con el concepto del Dockerfile. Entonces, en la definición decíamos que el contenedor tiene que poderse construir a partir de un script. Entonces, una imagen en Docker, una imagen es como la definición de algo que se puede ejecutar. Y ya cuando se ejecuta, son como las instancias. Las instancias se llaman con los contenedores. Ustedes pueden correr varios contenedores a partir de la misma imagen. Entonces, un poquito como la diferencia entre la clase y el objeto, ¿verdad? ¿Cuál es la instancia? ¿Cuál es la definición? Aquí vamos a definir cómo construir
una imagen a partir de este script. Y una imagen en Docker, y es un concepto que les va a ayudar muchísimo a la hora de diseñar su solución. Las imágenes de Docker siempre tienen una imagen base. Entonces, si vemos acá en este ejemplito de un Node.js, vemos que hay una imagen base que se llama Node, que está usando la versión de esta imagen marcada como 4.4.5. Entonces, ustedes pueden tener varias versiones que representen diferentes cosas en la imagen que están generando, ¿verdad? Puede ser la versión del producto, puede ser la versión o qué tan estable está, puede ser la última versión, puede ser una versión que no esté muy limpia todavía, es la unstable, ¿verdad? Se llama. Con eso pueden identificar diferentes canales de cómo quieren hacer ese delivery del producto, ¿verdad? De la imagen. Entonces vamos a empezar con la imagen base y luego vamos a comenzar con los comandos. Casi siempre son comandos de shell. Y aquí vamos a quedarnos mucho en contenedores basados en Linux. Aunque también vamos a hablar que hay ya implementaciones para Windows, aunque son tema un poquito por aparte, más específico de cosas que corran en aplicaciones más legacy, ¿verdad? Que corran en .NET Framework el completo, no el core, porque ya el core ya se vuelve una imagen un poco diferente. Pero por ahora, para esta sesión, nos quedamos en las imágenes basadas en Linux. Entonces, tenemos instrucciones que nos va a permitir crear la imagen final a partir de la imagen base, esta Node 4.4.5. Generalmente van a ser, yo tomo la base, hago cierta configuración, copio código, ¿verdad? En este caso es copy source code de mi máquina hacia adentro de esa imagen. La pueden ver como una máquina virtual. Eso es, a veces le ayuda a la gente. Le defino cuál es mi directorio, cuál es el directorio donde voy a correr inicialmente, y corro para los que han manejado Node o han manejado ya sea en backend o en frontend, en npm install, simplemente cómo instalamos las dependencias, y vamos a llegarle a un punto donde ya podamos reutilizarla. Entonces simplemente en npm install nos dice cómo vamos a interactuar inicialmente con esta imagen, ¿verdad? Entonces pasamos de una imagen base basada en Node muy genérica a una imagen que ya contiene una versión de nuestro código fuente. Entonces aquí indicamos, tenemos el base image, las instrucciones de shell, podemos exponer puertos para que sean visibles desde afuera de este contenedor. Cuando lo instanciamos, decimos, bueno, es una aplicación web, entonces vamos a exponer nuestro puerto 80, ¿verdad? El puerto 80 del contenedor, y eso es importante. Y cómo vamos a levantar la aplicación. Entonces hablamos un poco de las imágenes base. Y las imágenes base, al puro principio uno puede decir, uy, pero ¿cómo arranco? ¿Verdad? Aquí. Entonces este Docker Hub es un repositorio, en Docker se llaman los registries de imágenes. Podemos buscar y van a haber una infinidad de cosas que podemos encontrar. La gran mayoría de los proveedores se me perdió aquí el mouse, ya por así, de software están empezando a hacer que sus imágenes base para que la gente trabaje estén disponibles acá. Claro, hay temas de licenciamiento, ¿verdad? Está la gente, por ejemplo, si necesito una base de datos, entonces me doy cuenta que hay una imagen oficial de MySQL, ocupo
no sé, una imagen de Node, como habíamos dicho. Entonces hay una imagen que la gente de Node le da mantenimiento. Aquí nos está diciendo también MongoDB. Hay una infinidad de cosas, pero también podemos arrancar de un lugar más básico, como en el primer ejemplo, en el segundo ejemplo, en que podemos arrancar simple y llanamente de un Linux base, ¿verdad? Y armar nuestra configuración. Un caso de uso de eso es, tenemos cierta configuración que nos guste en la empresa, ¿verdad? Y esto es más para la gente de IT, ¿verdad? Que les gusta definir, ok, yo quiero usar siempre, no sé, aquí estoy inventando, ¿verdad? El Ubuntu, esta versión específica, la LTS, y a partir de ahí voy a hacerle cierta configuración que es específica para la empresa, y a partir de ahí todas las aplicaciones van montadas encima de esa base. Entonces, si ven, podemos hacer varias capas. Podemos hacer no solo jugar con una aplicación directamente, sino podemos generar otra base para que luego otra imagen se construya sobre esa base. Nos podemos construir nuestra propia plataforma de imágenes para la empresa, o simplemente cosas reutilizables que nos sirva para nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que hemos estado comentando anteriormente, diferencias entre qué es una imagen, qué es un contenedor. La imagen es la definición. Entonces, yo voy a construir a partir de esas instrucciones base esta imagen, y luego uno puede instanciar esa imagen como un contenedor, y uno lo puede hacer varias veces. Yo puedo instanciar la misma imagen varias veces, y aquí con la instrucción yo puedo decir, bueno, aquí estoy construyendo la imagen primero. El punto nos dice que ahí está el Dockerfile, y el tag es el nombre que le vamos a poner a la imagen, y luego a la hora de que yo pueda instanciarla, van a ver acá que yo le estoy indicando que el puerto 3000 del contenedor, por eso es importante ahí lo de exponer el puerto, yo lo voy a exponer como el puerto 8080 del host de la máquina. Y ahí es un concepto que a veces uno se pierde, ¿verdad? Es el puerto de ese contenedor, esa maquinita virtual que está trabajando, que no es necesariamente ese puerto 3000. Si ustedes lo ven desde afuera de su máquina, no se va a ver. Pero si ustedes lo mapean a un puerto de su máquina, ahí es donde uno puede empezar a exponer cosas hacia afuera, ¿verdad? Entonces yo aquí le estoy diciendo que yo mapeeme el puerto 8080 al puerto 3000 de esta imagen, y me crea una instancia, me crea un contenedor. Puedo hacer inmediatamente otro que me exponga en el puerto 9090, entonces ya tengo dos corriendo. Entonces puedo empezar a jugar con ese tipo de cosas. Entonces, hablamos de ese registry de Docker Hub. Eso es un ejemplo de un repositorio público de imágenes. ¿Qué significa que uno pueda tener uno público? Significa que uno puede tenerlo privado, ya sea por el mismo servicio de Docker Hub que uno puede contratar, o también ya sea on-premise, ¿verdad? Ya dentro de la propia infraestructura que ustedes tengan con ProGet, o incluso hay una imagen de Docker para crear un Docker Registry. Entonces es ahí un Inception ahí. Y también, si son usuarios de la nube de Amazon, la nube de Microsoft o la de Google, ellos proveen también un servicio propio de Container Registry. ¿Para qué se utilizaría un Private Registry? En mucho, y esto les va a sonar más a la gente de DevOps, para manejar los artifacts. Entonces, ustedes pueden ir creando donde van programando sus aplicaciones. Ustedes pueden ir manejando que su CI, ya sea Jenkins, Bamboo, cualquiera de esos, pueda
hacer la compilación, le hace el tagging, le pone la versión específica que están haciendo y la sube en ese registry como si fuera un Artifactory, un administrador de esos artifacts para deployments. Nuevamente, los tags nos sirven para la versión y se puede meter dentro de su estrategia de Continuous Integration, Continuous Delivery. Entonces, un momento de demo, ¿verdad? Importante. Bueno, no. Aquí les estoy poniendo un link para que tengan todo el código que vamos a estar utilizando. Entonces, el primer código acá se los tengo en GitHub, Phone Containers 1. Vamos a tener varios ejemplos y varias capas de ejemplo. Entonces, para esta primera, van a ver que hay un branch. Nuevamente, el mouse ya aquí volvió. Tenemos un solo branch, pero tenemos varias partes. Entonces, vamos a empezar con la parte 1. Para empezar por partes, nuevamente es un curso de cero, una charla de cero. Entonces vamos aquí al Phone Containers 1, me voy a cambiar a la parte 1. Y este es el repositorio. Y como van a ver, tenemos un archivo con código y tenemos inmediatamente un Dockerfile. Vamos a abrir un momento el Dockerfile para verlo. Como lo comentamos anteriormente, lo que tenemos es la imagen base, que ya la vamos a analizar, qué es lo que nos está diciendo esa imagen base. Tenemos cuál es la carpeta, el directorio donde vamos a empezar a trabajar y ya incorporamos todos los procesos para la compilación del código. Entonces, en este caso, para los que trabajan con Node, estoy pasando el JSON con la definición de las dependencias y le corro un npm install. Van a ver cosas interesantes como de que yo muevo esto hacia afuera del working directory y ahora lo vamos a ver por qué en la parte de depuración. Empiezo a definir cosas como variables de ambiente y cuál puerto va a exponer y cuál va a ser nuevamente ese starting point para ese punto inicial para la ejecución del contenedor. El código es un MVC de Node.js con Express. Simple y llanamente yo le digo, tome estos valores de las variables de ambiente. Ya vamos a discutir también por qué. Y haga un hola mundo. Simple y sencillo. Aquí en el README también, para cuando lo hagan por su cuenta, vamos a pasarlo al modo visualización. Vamos a ver cómo poder hacer la compilación de este código, así con este comando, y luego cómo lo vamos a correr. Entonces vamos aquí a abrir una terminal en code. Entonces hago un copy paste y yo le estoy diciendo, hágame un build de el Dockerfile que está aquí en mi carpeta, en esta carpeta actual, y le pone como tag image name. Entonces, en ese momento, Docker lo que va a hacer es, claro, es más rápido porque yo ya había descargado las dependencias, pero aquí lo que va a hacer es, va a empezar a descargar si no tiene esta dependencia o alguna dependencia de esta imagen. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta imagen? Nos está diciendo, volvemos un poquito aquí para atrás, que me lo brinqué olímpicamente, perdón. Lo que nos está diciendo es que esto es un Node.js 14.8 y que la imagen base con la cual se construyó era un Linux Alpine 3.10. Entonces el Linux Alpine tiene muy buena fama a nivel de contenedores Docker porque es muy, muy pequeño y por default se dice que es muy seguro, ¿verdad? Entonces aquí con lo que yo le estoy diciendo, y esto lo podemos tomar y buscar aquí en el Docker Hub. Si nos vamos aquí a la imagen de Node y podemos empezar a ver que
no solo Alpine está, sino está Stretch, está Buster, hay diferentes versiones de Linux, diferentes productos en el cual podemos basar nuestro producto, ¿verdad? Entonces, parte de las decisiones base para trabajar, pero también tenemos cuál es la versión específica que queremos usar, o si no queremos ser tan específicos, cualquier cosa en versión 14. O simplemente lo último, ¿verdad? Váyase con lo último. No es muy común que se vaya uno con lo último, porque uno quiere también poder controlar esos updates para cualquier esquema de cualquier cosa de seguridad, cualquier cosa de que luego en un update se vaya a romper algo. Queremos tener control, que no vaya a ser un upgrade automático. Entonces volvemos al README. Ya se hizo el build. Volvemos y vamos a ejecutar. Vamos a crear un contenedor a partir de esta imagen, ¿verdad? Entonces dijimos, vamos a exponer ese puerto 8080 como mi puerto del localhost del puerto del contenedor 3000, ¿verdad? Entonces, aquí estamos dentro del contenedor. El contenedor dice, no, yo estoy corriendo en el puerto 3000. Y aquí es donde la gente empieza a tener problemas, porque dice, uff, ya esto lo podemos quitar. Aquí vamos a correr en el puerto 3000 y si no hay nada corriendo, nos dice, no, simple y llanamente no hay nada corriendo ahí. Y empiezan las preguntas, uy, ¿qué hice mal? ¿Verdad? Porque yo expuse el puerto 3000. Pero ahora, si entendemos que estamos exponiendo el puerto 3000 del contenedor, pero lo estamos mapeando nuevamente aquí en este comando que usamos para correr el contenedor, para crearlo, vamos más bien a tenerlo en el puerto 8080 nuestro. Si es que necesitamos verlo desde aquí afuera, ¿verdad? Entonces, yo le doy 8080 y les dije, ¿verdad? Si no falla no es demo. Eso. Estaba con algo en caché. Eso me intentó asustar. Eso fue. Entonces me está diciendo, ok, yo estoy trabajando en el puerto 3000, pero realmente está, si se ve, no sé si también se ve, pero estamos viéndolo en el puerto 8080. Podemos aquí ver otro terminal. Podemos ver si hay algún contenedor corriendo. Aquí nos está diciendo de una imagen que se llama image name y el nombre sí es random, si uno no lo pone, y son nombres muy divertidos. Nos dice que está corriendo con ese nombre y que se está exponiendo este punto, este puerto 8080 mapeado con el 3000. Estamos a tiempo ya para preguntas. No sé si hay preguntas. ¿Alguien ha escrito preguntas? Sí. Aquí en público. Me interrumpen, ¿verdad? Sí. Si ya pusieron alguna pregunta. Otra cosa que les puede funcionar mucho en este punto inicial, ¿verdad? Aparte de ir investigando estos comandos como el PS para ver cuáles están corriendo, también se pueden conseguir administradores como este plugin de Visual Studio Code, ¿verdad? Que nos puede decir cuáles son los registries que tengo conectados, cuáles son las imágenes que tengo aquí local, y tengo varias, y cuáles están corriendo. Yo puedo decir, ok, ya no quiero, del stop, o simple y llanamente me puedo ir aquí porque lo corrí de una manera interactiva, ¿verdad? Yo le puedo dar control C y ya con el control C yo le doy aquí F5 y ya no hay nada corriendo. Entonces ahí es donde ustedes pueden manejar los recursos de la máquina. A mí me encanta eso, ¿verdad? Después trabajé muchos años con una plataforma muy pesada que necesitaba mucha memoria, mucho CPU, y estaba constantemente teniendo que ir al panel de control a ver cómo pagaba en la plataforma para poder usar mi máquina.
Y este nos permite hacer una administración más directa. Ok, tenemos una pregunta ahí de cómo sería para levantar y hacer deploy con un server. Eso te voy a pedir que le pongas pausa a esa pregunta. Ya lo vamos a ver, pero es la parte de orquestación, que hay dos opciones ahí que puedes usar. Se puede perfectamente hacerlo así como yo lo acabo de hacer, pero es más difícil de administrar luego, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar a ese punto. Y el comentario, pregunta más bien de Manrique, de Kubernetes, que si es un servicio relacionado con contenedores como Docker, o si es algo diferente, más bien es el tema del puro final de la orquestación. Entonces, más bien ahí ustedes dos están hablando de exactamente lo mismo. Es una de las opciones para manejarla en servidor, pero ya lo vamos a ver. Entonces, más bien, le ponemos una pausa a esas dos preguntas. Pero sigan, y vamos viendo, porque alguna me guía en algo que tengo que decir diferente y buenísimo. Un comentario que he escuchado yo mucho de gente que ha trabajado, sobre todo con máquinas virtuales y con cosas que no funcionan propiamente en la máquina, ahí en el ambiente del host, es, ¿y ahora qué hago con el debugging? Yo necesito poder ir paso a paso, poder ver qué es lo que tengo en esta variable, qué es lo que está pasando, porque es que no me funciona el asunto, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a poder utilizar cosas como este Docker Compose, en que empezamos a ver cómo puedo, en vez de tener toda la definición de la configuración en el llamado a crear el contenedor, yo puedo empezar a mapearlos ya en un archivo, ¿verdad? Entonces, este Docker Compose es un archivo YAML, ¿verdad? Entonces, que cualquier cosa aquí, como lo ven, es definida simplemente por la cantidad de espacios que tenga. Aquí yo les estoy diciendo que para este servicio de la aplicación, yo le quiero hacer un build al Dockerfile que está en esta carpeta. Estoy exponiendo puertos, estoy exponiendo dos puertos. Ahí estoy exponiendo el 3000 y el 5858. Pero para efectos de desarrollo, el command no quiero que sea el node start que habíamos hablado antes, sino vamos a reemplazarlo para esta específica, este uso específico del código. Entonces vamos a usar esta herramienta que es más para depuración, nos permite refrescar ahí el servidor cada vez que hay un cambio en el sistema de archivos, y vamos a exponer un remote debugger en el puerto 5858. Y muy importante, aquí empiezan los volúmenes, empezamos a mapear, en vez de copiar, como hicimos en la definición del Dockerfile, en este caso vamos a mapear una carpeta del host a una carpeta del container. Entonces ya tenemos completo control sobre qué se está ejecutando sin necesidad de realmente de compilarlo, de generar otra vez la imagen para poder correr el contenedor, ¿verdad? Porque eso, nuevamente, puede durar mucho y puede entorpecer nuestra agilidad para trabajar, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos exponiendo un remote debugger, un depurador remoto, estamos mapeando carpetas local a carpeta remota, estamos agregando herramientas para ir más rápido, por ejemplo, en Node.js, NodeMon, y en el caso de Visual Studio Code, estamos agregándole ahí una tarea al líder para que nos ayude a levantar el proceso. En este caso, le decimos dónde está el código remotamente, dónde está el código local, cuál es el puerto, y nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Entonces, este es el caso para Node.js.
pero aplica muchísimo también para si por ejemplo, están haciendo una aplicación web, son frontends. Entonces, tal vez no necesitan ese remote debugger, porque ese debugger más bien va a ser el del browser. Pero el refrescamiento automático, conforme ustedes vayan haciendo, guardando cambios, ese les va a ayudar muchísimo. Entonces, y aquí hay casos para los .NETs, para los Javas, hay completamente cosas disponibles. Claro, van a ser diferentes cómo lo van a configurar, ¿verdad? Entonces, vamos a volver al demo. Y les comentaba acá que, vamos a quitar esto de acá, ya tenemos parte 1, parte 2, vamos a pasarnos al tag del parte 2. Y vamos a ver una cosa, una diferencia aquí. Esto es mucha recomendación a nivel de diseño de los archivos en el repositorio. Yo aquí separé el index.js a una carpeta propia del código. Entonces empecé a separar lo que es código de lo que es la definición de la imagen, lo que es los requisitos, las dependencias. ¿Por qué? Porque aquí en el Dockerfile van a ver que lo que copio es realmente solo esta carpeta. Y empiezo a mapear directamente esta carpeta hacia cómo corre remotamente. Y me quito de encima, y por eso es que estoy haciendo este move, me quito de encima todo lo que no sea código. Y dejo ahí mismo, única y exclusivamente, lo que yo puedo modificar y lo que puede refrescarse. Una cosa que no les comenté, ojo que yo estoy diciendo, fuera del código, ¿verdad? Yo aquí en el código no le digo en qué puerto quiero trabajar. No le estoy diciendo en qué host quiero trabajar. Cualquier cosa, y esto aplica para tanto containers como para no containers, para cualquier código que estén haciendo, no es bueno quemar cosas que son de configuración. Y es más, y entre más afuera se puede manejar, mejor. Strings de conexión, puertos, claves, contraseñas, tokens, cualquier cosa que pueda cambiar que no necesariamente sea parte de la lógica. Tírenlo hacia afuera. Es una estrategia don't know, don't care. O sea, no sé qué puerto va a ejecutarse esto, realmente no me importa. Eso que sea del que configura eso, ¿verdad? En este caso lo estamos poniendo acá, pero perfectamente podríamos irnos más afuera, que es lo que mejor se podría ver, y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, de cómo podemos controlar cosas como el puerto, cosas como el nivel de debugging, cosas como el nivel de ejecución también, si queremos que corra en modo development, debugging, modo producción, ese tipo de cosas que no estén en el código, estén afuera. Y eso nos permite empezar, como decíamos en la definición, a poder controlar y a poder trasladar el mismo código, el mismo artefacto, ojalá, ¿verdad? A veces no se puede, pero el mismo artefacto entre diferentes ambientes. Entonces, dicho eso, aquí estamos diciendo, bueno, este nos va a servir para cualquier ambiente, pero acá, en el modo dev, vamos a modificar que sea un node con un monitor y prendiéndole el debugger externo y vamos a decirle que nos para acá. Entonces, nuevamente en el README, nos volvemos aquí a la parte visual de este Markdown. Para correr esto es Docker Compose Up. Entonces, ¿qué va a hacer Docker Compose Up? Y esto es importante. Va a ir por cada servicio, porque aquí pueden haber varios, y va a ir construyendo cada uno de estos y va a ir ejecutando ese container según la definición que le pongamos. Entonces, aquí le decimos, bueno, yo necesito hacer una construcción basada en este Dockerfile. Vamos al Dockerfile, igual que el ejemplo anterior, lo ejecutamos y
aquí definimos si hay alguna dependencia con otra cosa. Entonces, aquí en la terminal acá abajo, vamos a, para no tener sorpresas, vamos a matar la otra terminal. Y para no tener sorpresas, Docker PS, nuevamente, si algo está corriendo, ¿verdad? Porque si no, no corre. Entonces, si yo le doy Docker Compose Up, va a seguir esas instrucciones, va a ir por cada servicio. Y si ustedes ven aquí, me está diciendo, ok, usted tiene este servicio exponiendo este remote debugger 5858. Yo acá le digo, póngame este breakpoint acá. Y le digo, acá, este es los tasks que uno puede configurarle a Visual Studio Code, que me encanta. Igual hay otros IDEs, hay muchas maneras de hacer esto mismo. Pues yo lo que le estoy diciendo es vaya busque en el contenedor. No, en el contenedor no, en el host, porque estoy mapeando puertos, el 5858. Entonces acá le digo, en el task, vaya y pégase. Aquí me está diciendo, aquí se pegó. En la terminal, vean, aquí se dio cuenta que hay alguien pegado al debugger. Nos vamos al browser. Le doy aquí browse y nos va a pegar al debugger como si estuviéramos trabajando en un ambiente aquí local. Aquí lo bonito y donde se vuelve muy sencillo para los developers, para la gente que no tiene que ver con desarrollo, pero necesita ejecutar el código, es que yo no necesariamente tengo que tener instalado Node.js acá local en la máquina. Simple y llanamente, lo que tengo que hacer es descargar el repositorio va a tener el Dockerfile, me va a tener todo el script para generar este ambiente de desarrollo, y lo que tengo que tener es un bloc de notas, algo que me ayude a entender, a leer el código, a poder ejecutarlo. Aquí, nuevamente, si yo le doy control C, si yo no lo puse para que fuera sin interacción, yo puedo acá simplemente parar el servicio, tengo de vuelta los recursos. Movimiento equivocado, más bien el siguiente slide. Aquí empezamos a que la cosa sea un poco más compleja, ¿verdad? Ya dijimos un hola mundo, ¿verdad? No hay nada de aprendizaje en esto que no arranque como hola mundo. Pero empezamos a ver, ok, ¿qué pasa si yo tengo más que solo una aplicación? Y aquí es donde es el pain point, ¿verdad? El can of worms. El problema que la gente se encuentra cuando empieza a usar Docker es cuando necesita ya empezar a implementar cosas más grandes. Porque lo más común es que uno empiece con el Dockerfile del Linux y uno diga, ok, yo necesito instalar, ahí ya empezaron mal, ¿verdad? Necesito instalar Node y necesito instalar MySQL. Y empiezan en el mismo contenedor a instalar varias cosas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, la gente está acostumbrada a que un solo VM tiene absolutamente todo. Pero la diferencia con esto, con los contenedores, es que los contenedores queremos que tengan un solo trabajo, que sea una sola cosa. Ese es tal vez el concepto más complicado de todo esto. Y es donde pasa de ser una cosa sencilla a ser una cosa, o pasa de una cosa que suena complicada a más bien una cosa que es sumamente sencilla, y necesitamos más bien buscar esa simpleza, ¿verdad? En la solución. Y lo simple no es sencillo, lo simple a veces es complicado, pero van a ver aquí en el ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos dos servicios que se traduce en que son dos containers. Uno es el API depende y se comunica con una base de datos. Pero si ven,
el contenedor de la base de datos va a ser completa y absolutamente independiente a la parte del API. Entonces, ahí, buena pregunta de Daniel. Muy buen timing para esa pregunta. Cada container va a ser completamente independiente y yo puedo exponer puertos. Pero, ¿qué pasa si yo necesito que se hablen? ¿Verdad? Entonces, en este Docker Compose, que todavía estamos en un ambiente de solo mi máquina, solo la máquina del desarrollo, máquina del tester que quiere correr las cosas localmente, no algo para usar en el servidor todavía. Entonces, todavía tenemos esas otras dos preguntas pendientes. En este caso, lo que queremos es que definir, por ejemplo, una red que va a ser que este API server pueda comunicarse por una red privada al container de la base de datos, ¿verdad? Entonces empezamos a conectar cosas. ¿Quién se tiene que conectar con quién? Aquí pueden ver, aquí simple y llanamente yo no estoy poniendo en un config en ningún lado cuál es el usuario, cuál es la base de datos que queremos usar. Simple y llanamente se lo paso como una variable de ambiente y yo puedo con esto mismo crear otra instancia que tenga completamente otro usuario, otra clave. Tal vez el usuario de la clave en dev sea my secret password, pero ya en producción sea un secret ahí completamente manejado por la gente de IT, ¿verdad? A la hora de tener los servicios en diferentes dockers, el delay no es mucho. No. Si el delay es mucho, puede ser problema de diseño del código. Entonces ahí más bien hay que volver un poco al qué tipo de implementación se está haciendo. Si la base de datos está durando mucho en responder, casi siempre es problema de índices, casi siempre es problema de implementación. Y también, si por ejemplo, en este caso, que es una muy buena pregunta para Rafael, en este caso ya estamos teniendo una base de datos localmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos una base de datos muy grande, que es una copia de producción, o queremos un subconjunto de esa base de datos que nos sirva, por ejemplo, para los testers, tener una definición específica de los datos que queremos usar para pruebas, para saber qué resultados nos va a dar? Queremos un subconjunto para que no sea tan grande y sea transportable nuevamente, que sea algo que pueda uno traerse rápido, pero que nos permita hacer todo el debugging de toda la aplicación, ¿verdad? Por ahí es más el asunto y menos el delay y el performance, porque eso ya también depende mucho de cómo uno hace la orquestación. Nuevamente, pregunta para el final. Entonces, un poquito aquí con el Docker Compose, como les había dicho antes, voy a tomar un poco de agua porque si no me quedo sin voz. Perdón. El archivo YAML es un archivo que nos va a definir las diferencias por el tab, ¿verdad? Entonces es muy común para este tipo de configuraciones. Nos va a permitir empezar a meter estas variables de ambiente para empezar a trabajar con esa configuración desde fuera del código. Nuevamente, no vamos a meter esto en el container como tal, ¿verdad? Y aquí un concepto que también se los come a todos. Los containers tienen que ser inmutables. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Significa que cuando ustedes hagan la creación de la imagen y hagan la instancia del contenedor, no esperen que ese contenedor vaya a vivir para siempre. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar mucho es que si el servidor se reinicia, entonces el orquestador simple y llanamente va a crear otra instancia. Entonces, si guardaron datos internamente, se fueron. Entonces, eso es
un problema muy grande que a veces la gente tiene para entender, ¿verdad? Que esa inmutabilidad, que son volátiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del tipo de implementación, lo que queremos es mapear esas carpetas hacia afuera. Si tenemos una carpeta en host, si tenemos, por ejemplo, un cloud, tenemos un S3 que podamos usar para la parte de guardar los datos. Eso nos permite que si por alguna razón hay que reiniciar o hay que reconstruir el contenedor, tenemos mapeado directamente hacia los datos. Entonces, me dirá alguno que sea fan de formatear la computadora. Yo, ¿verdad? No me está funcionando bien esto. No importa, Borre lo vuelve a generar con el script. Ahí está, listo todo. Entonces, para eso es este mapeo hacia servicios externos ya sea en el servidor, ya sea en el cloud, para la persistencia de datos. O no, ¿verdad? Puede ser ¿cómo se llama? Que necesitemos un ambiente más bien que podamos reproducir pruebas, que tengamos un dump de la base de datos que se pueda utilizar para que las pruebas siempre nos den el mismo resultado. Y lo que queremos es, si ya lo terminamos de usar, listo, bórrelo y vuélvalo a correr y vamos a tener otra vez regenerado el ambiente de prueba. Eso es buenísimo. Y aquí, un warning ahí gigante. Los containers son volátiles. Un caso de uso. Aquí estos casos de uso son muy comunes y es lo más fácil de utilizar para estas cosas. ¿Qué pasa si tenemos una aplicación web, ¿verdad? Y estamos hablando de un React con TypeScript, ¿verdad? Tenemos un API escrito en .NET Core, ¿verdad? Ojo, no estamos hablando solo de cosas Linux. Esto, Microsoft está súper metido también en Docker. Lo que les comentaba al inicio de contenedores Windows y contenedores Linux, .NET Core es mejor, igual que el SQL Server nuevo, es mejor correrlo en contenedores Linux, pero si tienen algo en contenedores Windows, bueno, adelante, no hay ningún problema. También tiene muy buen soporte. Pero en este caso es un .NET Core con una base de datos en Postgres y un servicio de cache en Redis, ¿verdad? Entonces empezamos a ver si se imaginan un poco esta solución, van a empezar a pensar y decir, este Redis no hay ni que instalarlo. Voy a ir a Docker Hub y probablemente haya un Redis ya listo nada más para configurarlo. ¿Y qué es lo que necesito? Nada más definir cuál es la imagen base, que es un Redis, cuáles son las variables de ambiente y listo. Y cómo voy a conectarlo desde los demás. Igual con el Postgres, exactamente igual. ¿Cuáles son los que vamos a construir a partir de una clase base y nuestro código? El API y el Web Apps, ¿verdad? Tenemos una pregunta de un DevOps conocido aquí, don Mau. Dice, contenedores deben tener un único propósito. Introducir el menor ruido posible del app y demás características que los hacen livianos y seguros. ¿Qué tan recomendable es trabajar con contenedores distroless? A ver, los contenedores, si te entiendo bien la pregunta, Mauricio, y me comentas si no, es cuando uno no define cuál es la distribución que está utilizando como base para construir la imagen, ¿verdad? Lo que vimos acá en el Docker Hub, ok, yo tengo el Postgres, pero tal vez no es un Alpine, sino nada más dice Postgres 14. Esa es como la distribución default que se usa. Y más para la parte de DevOps, yo siempre te recomendaría definir con puntos y comas cuál es la distribución que vas a utilizar, porque te serviría muchísimo para controlar los huecos de seguridad y los upgrades. ¿Qué pasa si no estás en un Ubuntu 19, hace rato no uso Ubuntu, ¿verdad? En un Ubuntu 19 y vas a pasar al último LTS? Entonces puedes controlar exactamente cuándo se hace ese cambio y no
y no dejarlo a la libre a que una instancia externa, ¿verdad? Como los que administran esas imágenes, decidan cuándo hacer el upgrade o a cuál distribución, ¿verdad? Entonces, digamos, en el lado de DevOps sí es muy importante que uno defina, el lado de IT, que uno defina cuál es la versión que se está usando. Y ahí me pones el comentario si no pegué por donde iba la pregunta. Entonces, no, volviendo acá al ejemplo, tenemos una aplicación que ya va ganando en complejidad, ya va haciendo varias partes, pero si se lo imaginan, ahora vamos a ver un ejemplo. Realmente lo que necesitamos es descargar el repo y correr Docker Compose Up para tener el ambiente completamente trabajando. No necesitamos descargar Postgres, instalarlo, instalar Redis, entender qué es Redis primero, y para poderlo usar. Simple y llanamente son dependencias que van a estar incluidas en nuestro Docker Compose. La base de datos puede ser que tenga un dump. El último dump de la base de datos, un backup, ¿verdad? Ahí metido para que podamos usarlo para el ambiente de desarrollo, para los ambientes inferiores también, dev, staging. Se usa muchísimo esta estrategia. Nuevamente, para tener datos de prueba consistentes. Si hacemos una solución con QA Automation, poder saber cuáles son los resultados que me van a venir. Eso, por ejemplo, en un proyecto donde los datos sean hiperdinámicos, ¿verdad? Que no dependan de nosotros, hacer esa separación del suite de datos de prueba es importantísimo. Imagínense, para poder hacer el control entre un release y otro, si introdujimos un cambio que va a romper, ¿verdad? la aplicación. Entonces uno puede decir, pero eran los datos o era el código. No se sabe. No se puede comparar naranjas con chayotes, diríamos acá en Costa Rica. Useful for QA automation. Entonces, podemos hacerlo más complejo todavía. Tenemos una aplicación transaccional, un API que escribe un Kafka. Aquí tenemos toda una aplicación OLAP para hacer consultas, para hacer cubos, y ya se vuelve un poco más complejo para simple y llanamente tenerlo todo corriendo, aunque sea con datos, con un subconjunto de pruebas. Nuevamente aquí metemos Java 11 a la par de Java 8, no importa, porque van a estar nuevamente trabajando en esa isolation, van a estar trabajando aparte, que no necesariamente haya problemas si tenemos una cosa que no sea compatible, que trabaje a la par de la otra, ¿verdad? Ya no va a tener problemas, pero hay muchísimos casos. Como que tengamos, no sé, SQL Server 2019 de diferentes versiones. Entonces, ahí se vuelve más complicado tenerlos y más complicado de administrar a nivel del server cuando tenemos muchas partes que se mueven. En cambio acá, nuevamente, ustedes se lo imaginan y dicen, esta es una imagen, esta es otra imagen que no tengo ni que tocar, nada más buscar cuál es. Este sí tengo el código que tenemos que usarlo para construir el container. Este también, estos 4. Los demás son de referencia. Y cuando estamos viendo ya donde escala ese nivel de complejidad, es donde vamos viendo que realmente descargar de un solo lugar el código, ya sea de un solo lugar o si separamos en diferentes repositorios esa parte compleja, nos ayuda muchísimo para la gente nueva, para el setup inicial. Simple y llanamente descargue el repositorio, corra Docker Compose Up y listo. Entonces, volviendo al Docker Compose, tenemos el YAML, tenemos los servicios. Entonces, tenemos web server, API, la base de datos, del ejemplo que vamos a ver aquí a continuación. Los networks, que era la pregunta, creo que era de Daniel. ¿Quién se habla con quién? ¿Verdad? ¿Quién se habla con quién? ¿Quién tiene que tener visibilidad con quién? Por ejemplo, el web server
no debiera tener visibilidad hacia la base de datos. El web server ve el API server y el API server hacia la base de datos. ¿Cómo podemos empezar a controlar esa visibilidad? Y los volúmenes para persistencia de datos, lo que comentábamos, los containers no quisiera decir efímeros, pero pueden ser efímeros perfectamente. Antes de ir al ejemplo, hay un video, a mí me ha tocado ver un montón de cursos, un montón de videos para entender todo esto, que una empresa compartía su experiencia con esto de los contenedores y era muy interesante porque ya cuando veamos lo de la orquestación, vamos a ver que hay una forma que el server pueda recuperar el contenedor si el contenedor deja de correr por algún error. Cuenta esta empresa que después de semanas de estar corriendo una aplicación, se dieron cuenta que la aplicación tenía un leak de memoria y ese leak hacía que, esa fuga de memoria, hacía que la aplicación dejara de correr después de 4 horas. Se dieron cuenta después de varias semanas. ¿Por qué? Porque tenían varias instancias del contenedor corriendo y donde una terminaba de caerse, hacer un crash ahí terrible y dejar de funcionar, el orquestador simplemente lo volvía a levantar y nadie se da cuenta. O sea, el servicio no tuvo ninguna afectación. Entonces es un ejemplo de lo bueno y lo malo de las cosas, ¿verdad? Porque se dieron cuenta cuando vieron algo en los logs y les llamó la atención y se devolvieron. Un comentario ahí, que oye a alguien quitar el mute. ¿No? Continuamos. Aquí vamos al segundo ejemplo. Dale. Adelante. Mauricio, tenemos preguntas en Facebook, por si quieres adelantar estas preguntas o si quieres al final, como tú quieras. Dale, démosle y démosles con las preguntas y después sigo con el tema. Perfecto. Diego Ávila de Facebook dice, ¿es recomendable correr contenedores en modo interactivo como entorno de desarrollo? Sí, recomendable y yo creo que es la mejor forma. ¿Por qué? Porque donde estemos trabajando podemos tirar cosas al log, ¿verdad? A los registros de errores. Y una forma que nos facilita mucho el desarrollo es que ese log en tiempo de desarrollo sea la consola. Entonces, ustedes corren la aplicación en consola y ustedes van a ir viendo ese feed de las actividades, si hay errores. Entonces, facilita muchísimo trabajarlo. Igual, es como decir que hay best practices para algo, que hay mejores prácticas. Esto es lo que nos funcione a cada uno para trabajar más ágilmente y va a depender mucho del escenario, ¿verdad? Tal vez un container de una base de datos tal vez no haga tanta falta, a menos de que lo pongamos a tirar al log cuál es la consulta que está ejecutando, entonces ahí la podemos ver. Pero fuera de eso, podemos realmente escoger cuáles vamos a tener interactivas o no. Vale. Siguiente pregunta. Hay otra, no sé si es de las que teníamos en lista, porque teníamos varias, tú has contestado algunas, pero me recuerdas si esta ya la contestaste. Es de Carlos Mairena. ¿Hay diferencias en el rendimiento de la aplicación al tenerla en un contenedor en vez de una máquina virtual? No, y eso, ahí las diferencias siempre van a ser a nivel de a dónde la estás corriendo, ¿verdad? Porque puedes tener una máquina virtual en un servidor súper potente y darle muchísimos recursos y se va a sentir muy, muy rápido. La ventaja que tenemos en contenedores es lo que vamos a ver a continuación también. En la orquestación es la capacidad de esa escala que podemos ganar, tanto, esa escala horizontal. ¿Por qué? Porque
podemos tener algo pequeñito corriendo muchas veces. Entonces, cuando empezamos a correr muchas veces, en muchos servidores, en muchas partes del mundo, la sensación va a ser mucho más rápida porque el request que vos vayas a hacer con alguna aplicación va a sentirse más rápido porque tal vez estás lidiando con un servidor nuevo o estás lidiando con un nodo que está completamente nuevo, ¿verdad? Entonces esa posibilidad de escala es lo que diferencia mucho con una máquina actual. ¿Y ven? Siempre Bueno, hay pues comparaciones, contenedores, máquinas virtuales. Eso es pero, lo más normal. si quieres continuar con tu charla y ya vamos resolviendo otras dudas. Listo. Y perfecto con las preguntas. Sigan tirando. Entonces, vayamos al segundo ejemplo. Acá. Que nuevamente está en GitHub también. Que lo que vemos es que en este caso vamos a tener todo en el mismo repositorio, ¿verdad? No siempre es el caso. Vamos a tener una carpeta con un servicio web, una carpeta con el servicio de la base de datos, una carpeta con el API y un Docker Compose que nos ayuda a hacer esa orquestación muy básica. Y muy importante, un README de cómo correr estas cosas. Que no les falte nunca README. Ahí se perdió el mouse y aquí volvió. Entonces, ¿qué es lo que va a tener el Docker Compose? ¿Qué es lo que va a tener cada carpeta? Entonces, cada carpeta, lo primero que debería encontrarse es el Dockerfile. Es cómo voy a generar esta imagen de este servicio que es parte de una aplicación. Entonces, la aplicación ya no es una sola cosa. Puede empezar a verse como un conjunto de servicios. Si son microservicios o si son servicios más grandes, depende de la implementación. Esto pueden ser, en vez de un solo API, pueden ser una infinidad de APIs, ¿verdad? Para hacer más microservicios el asunto, ¿verdad? O puede ser un solo API que se puede replicar varias veces para esa escala y ese rendimiento que me están preguntando. Aquí vamos a ver un ejemplo un poco diferente, ¿verdad? Porque en este web me dirán, pero oye, aquí hay como dos cosas, ¿verdad? Y tienen toda la razón. Este es un ejemplo de un Dockerfile de múltiples stages, de múltiples capas, ¿verdad? En la primera capa yo estoy compilando. Y luego yo no quiero que en este caso, ¿verdad? Es una aplicación en React. Yo no quiero que el contenedor final tenga el código fuente, porque nada más quiero que tenga la parte de la aplicación compilada, ¿verdad? Entonces, yo digo, usando el Node, nuevamente la versión, el sistema operativo, pero le pongo un tag como el build stage, haga toda la compilación y luego genéreme el código ya compilado. Y luego, en una segunda parte, en una segunda capa, con un Nginx, ¿verdad? Que es nada más un web server, cópieme de esta otra capa el código y listo. Entonces, este va a ser como el contenedor que queda al final, muy pequeño, muy light, muy pequeñito, pero se construyó a partir de otra capa, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Aquí tengo, por ejemplo, otro ejemplo de cómo un API, y ese es para por ejemplo, los .NETs. Entonces, Microsoft, en el caso de ellos, no necesitan este prefijo porque ellos tienen su propio registry, que es un registry privado propio de Microsoft, pero es público porque es donde publican todas sus imágenes, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos una imagen tal vez más pesada, que es todo el SDK del .NET Core 3.1, que lo estoy usando para compilar el código, pero luego nada más uso una que tenga el runtime de ASP.NET para nuevamente copiar de donde tengo el código, copiar el compilado. Entonces,
Son dos ejemplos, uno en código frontend, uno en código backend, de cómo, de cómo podemos no necesariamente usar una sola capa, no necesariamente tenemos que correr este server acá, podemos hacerlo en varios pasos. Me dirá alguien, y ojalá alguien lo haya agarrado, pero ¿qué pasa con el debugging? Entonces, aquí también podemos jugar de qué pasa si yo necesito diferentes Dockerfiles, ¿verdad? Tenemos un Dockerfile para producción, para toda la parte de la ejecución en los diferentes ambientes, en los servidores, y podemos tener un Dockerfile específicamente para nuestro ambiente de desarrollo local, ¿verdad? Que no queremos que por ejemplo, en este web es clarísimo, ¿verdad? Que no queremos que sea un run build, sino que sea un run nada más, que haga un despliegue del código en modo development de React. Y un ejemplo acá de una base de datos, que si ustedes ven, es simple y llanamente, tomo de referencia el Postgres que quiero usar, y en el caso de Postgres tiene una cosa muy interesante que yo puedo poner un dump de la base de datos. Entonces, este es un backup de la base de datos, yo lo pongo acá y yo le digo, úseme este dump para trabajar. Entonces nos vamos al Docker Compose que tenemos, voy a hacerlo más pequeñito para que sea más fácil de leer. Tenemos 3 servicios. Yo le voy diciendo que este es del Font Containers 2, el web. El contexto es esa carpeta web que tiene ese Dockerfile. Y le estoy diciendo, ok, yo necesito que como parte de la compilación, React tiene una particularidad que cuando se hace el build, incorpora todas las variables de ambiente y para hacerlo más eficiente, ya cambia todas las referencias a esas variables de ambiente y las quema, ¿verdad? Entonces la hace súper eficiente, pero nos mata eso de usar la misma imagen, ¿verdad? Entonces, hay que conocer cada tecnología, hay que ver en dónde se puede usar esas prácticas comunes y en dónde hay que tal vez cambiarles un poco, ¿verdad? En este caso, la aplicación de React sí tendría que volverse a construir una versión para staging, una nueva versión para producción, a menos de que lo hagan en múltiples niveles y pongan el código, ¿verdad? En una de las capas y la guarden. Pero esa compilación del código, ese run build, tiene que tener ahí como parámetros cualquier cosa que vayan a utilizar ya dentro, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un argument si no es, por ejemplo, en una variable de ambiente. Entonces, este es el .NET. Estamos, nuevamente, ya van a ir reconociendo cosas, estamos exponiendo el puerto 80 como un puerto 5000. Aquí le estamos diciendo, depende de que esto esté corriendo y tiene que tener visibilidad hacia a servicios de la base de datos. Pero luego tenemos un montón de cosas que vamos a poder empezar a configurar aquí a nivel de ambiente. ¿Cuál es el tipo de ambiente? ¿Es un ambiente de desarrollo? ¿Es un ambiente de producción? ¿Cuál es el nivel de logging? Eso no tiene que ir dentro de un config, dentro del código, tiene que ir afuera. Y ahí es donde la gente como los DevOps, los ITs pueden empezar a controlar cosas de cómo está corriendo nuestra aplicación sin que tengan que realmente meterse en el código, ¿verdad? Esto es completamente externo. El query string, el connection string, perdón, de la base de datos, cómo conectarse. Y en este caso, ¿cuál va a ser el cliente que vamos a permitir las consultas? Y la base de datos, que le decimos simplemente, hágame un build. Esta va a ser una base de datos que nos va a funcionar para desarrollo, pero que generalmente ya en la orquestación, en los servers, en los ambientes, realmente no vamos a usar, ¿verdad? Entonces, se vale. Cosas que nada más necesitemos para esos ambientes locales. Entonces, si yo le doy aquí New Terminal,
aquí tengo que estar a nivel del Docker Compose, nuevamente para ver que todo esté bien, no hay nada corriendo. Y yo le doy Docker Compose up. Si algo falla, una cosa que uno puede hacer es un Docker Compose build, que lo que hace es que lo fuerza a que tengan la última versión de las cosas, pero por tiempo, yo lo corrí antes de que arrancáramos. No es que dure mucho, pero puede durar unos 5 minutos. Sobre todo esa parte de la base de datos de volver a poner todos los datos de ese backup. Entonces, si ustedes ven acá, esto es la pregunta de si lo corremos interactivo o no. Yo puedo empezar a ver si hay algún problema, si hay algo que no está bien, si tal vez el DB container me dijo, mira, no, algo súper común, un SonarQube, por ejemplo. Un SonarQube que necesita ciertos parámetros en el host y no están, y dice, no pude correr, se murió, pero los demás sí están corriendo y nadie sabe, ¿verdad? Entonces es mejor siempre poder estar viendo, ¿verdad? El feedback que le da uno en la consola. Entonces acá nos pasamos acá a la aplicación. La aplicación es un app en React comunicándose con un API ¿cómo se llama? En .NET Core con una base de datos Postgres, ¿verdad? Entonces, simple y llanamente yo le di en Docker Compose Up, entonces ya puedo obtener datos de la base de datos. Le doy a Argentina, me trae las ciudades. O sea, son aplicaciones que van teniendo diferentes capas, ya un poco más de complejidad, pero a la hora de hacer el setup inicial, cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo sencillo para que la gente que no sea tan técnica pueda correrlo, pueda ejecutarlo si lo necesita ejecutar, ¿no? Y cómo poder nuevamente controlar este tipo de configuraciones, ¿verdad? Que se pueden, esta no, ¿verdad? Sí. Este tipo de configuraciones que se pueden hacer desde fuera propiamente del código. Le di control C, me lo detuvo. Si le doy docker ps, no hay nada corriendo y mi máquina vuelve a tener todos los recursos que no tiene que estar usando si estoy en un Excel o un Word, ¿verdad? No tiene sentido que esté haciendo cosas que no debe. Entonces, mismo código, múltiples ambientes. Eso es una primicia que debieran tener siempre, ¿verdad? Y eso aplica para containers, aplica para cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer una compilación del código, guardar el artefacto y poder pasarlo entre ambientes para probar? Un ambiente preproducción, tener la aprobación y saber que ese mismo código se va a producción. Entonces, nuevamente, cualquier cosa que puedan sacar hacia una variable de ambiente, de una. Y lo que hemos estado conversando, el ID de la imagen, la versión pueden ayudarlos mucho a manejar no solo la versión de la imagen como tal, sino también qué tan production ready está. Y acá tenemos un ejemplo de lo que hemos hablado antes de cómo se puede manejar los tags, ¿verdad? Una misma imagen pueden tener diferentes tags. Tenemos, por ejemplo, que esta 12.4-Alpine, sabemos que es una versión 12.4, pero también podemos decir que es la última y la más reciente que corre Postgres 12 en Alpine. O también podemos decir, la última versión que está corriendo en Alpine. Entonces podemos decir, yo quiero un Postgres que corra en Alpine y no me importa qué versión. Tal vez poner una prueba de concepto. Ahí sí funciona. Entonces, así se pueden ir manejando muchas cosas también del flujo de creación del software, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos a nivel de development, eso es una imagen unstable. Si es un staging o preproducción, es un release candidate.
Si es un production, podemos decirle, ok, ponemos el semantic version y después le ponemos, ok, este es el latest. Entonces, si alguien dice, yo quiero probar el latest de lo que haya para hacer una prueba, para hacer una auditoría, hacer alguna prueba, simple y llanamente le dice, no me importa cuál versión sea, agarre el latest. Entonces, esos múltiples tags nos ayudan muchísimo también a administrar. Y lo que les hablaba un poco anteriormente, cuando se vuelven más y más servicios, hay dos maneras de manejar el código, ¿verdad? Puede ser un solo repositorio con todos los servicios, como el ejemplo que les mostré, o pueden decir, ok, yo quiero el API en un repositorio, quiero manejar los releases propiamente por aparte de cualquier otra cosa, y la aplicación web de React que estábamos viendo completamente por aparte con su propio cadence de despliegues, ¿verdad? Producción. Perfectamente. Una cosa que nadie me ha preguntado, a ver, estos ejemplos están trabajando en roots. Eso es un problema enorme, que cuando uno está comenzando, ni se imagina, ¿verdad? Uno simple y llanamente lo pone a correr y no se da cuenta que hay un problema grave ahí, de que nosotros estamos corriendo en un contexto de roots, ¿verdad? Entonces, una recomendación, y ahí viene la parte 3 del primer ejemplo, que está ya a nivel de máster. Van a ver que el Dockerfile nos va a ayudar a ver como un ejemplo, ¿verdad? Cómo pasarnos a un usuario más limitado y poder controlar de que no corra en root, ¿verdad? Entonces ahí les queda de ejemplo. Aquí llegamos a un punto, bueno, si hay preguntas en Facebook, si me ayudan por ahí los compañeros. Mauricio, sí tenemos una pregunta. Dice, ¿la asignación de recursos en Docker para los containers se define de forma dinámica? Ok, hasta ahora hemos estado hablando de ambientes locales de desarrollo, ¿verdad? Entonces, ahí en ambientes locales casi siempre uno lo que le define es cuánta memoria quiere utilizar, ¿verdad? Eso no hemos hablado todavía de qué pasa en los servidores, ¿verdad? Como me preguntaban aquí un par de compañeros, más bien es esta parte. No es tanto, a ver, ahí Luis Fernando si quiere meter la cuchara, ¿verdad? No es tanto, ¿perdón? No, sigue, por favor. Ok, no es tanto cuántos recursos le vamos a asignar al contenedor, sino realmente cuántos contenedores necesitamos para ejecutar, ¿verdad? Entonces, a nivel de orquestación podemos decir, ok, si yo estos contenedores los veo que están a más de cierto nivel de CPU, bueno, yo necesito otro contenedor más. Y empieza uno a jugar con el manejo de los recursos de los contenedores, los recursos del servidor donde corren, y puede uno hacer hacer esa escala de manera automática. Claro, con límites, ¿verdad? Porque ya aquí estamos hablando de, por ejemplo, si estás en una de las nubes, ya se vuelve plata, ¿verdad? Se vuelve dinero, ¿verdad? Entonces no queremos que escale a lo loco, ¿verdad? Le podemos poner un límite superior. Entonces, dale, Luisfer, perdón, ahí, si quieres. No, perdón, yo meto la cuchara un poquito y como Dale. Sí, definitivamente es posible definir como esos constraints en el momento de crear un contenedor, donde yo puedo escoger el máximo uso de memoria que le permito el contenedor y el máximo uso de CPU para tener un poquito de control, ¿verdad? Y como lo explicaba Mauricio, ya en ambientes un poco más de productivo, ya con herramientas más fuertes, como por ejemplo Kubernetes o Docker Stack. ¿Stack sí es? Bueno, ahí, Swarm, ¿verdad? Gracias. Swarm. Ahí entonces también puedo incluso crear reglas que me permitan a mí hacer ese tipo de escalamiento que estaba describiendo Mauricio, donde yo tengo unas reglas
sobre mis contenedores de un uso máximo de recursos, pero también le permito unas reglas como para que si superan ciertos umbrales, crezca y me entregue a mí más instancias de ese servicio para atender la demanda. Mm. Entonces, es O hacia posible abajo, ¿verdad? O hacia abajo también, ¿verdad? también, Entonces, es correcto. importante porque uno puede prever estacionalidad. Por ejemplo, si ustedes tienen un sitio de comercio electrónico y están previendo que ya su infraestructura en diciembre tiene que ser un 50% más amplia porque realmente el punto de carga va acercándose al punto de estrés, ¿verdad? Y no queremos que pase cierto porcentaje. Entonces ustedes pueden manejarlo si tienen, por ejemplo, esta orquestación con Kubernetes, pueden ampliar esa capacidad de escala. Y el orquestador, como decía Luis Fer, cualquiera que hayan escogido, puede manejar esa escala automáticamente. Entonces, se vuelve más como de qué tantos granitos de arroz estás corriendo, más que si el granito de arroz se vuelve grande. Es más así, y se vuelve mucho más sencillo de manejar porque, como el ejemplo que habíamos dicho anteriormente, ¿qué pasa si el granito de arroz se muere? Bueno, se vuelve a poner otro. Entonces, ahora en esta parte les voy a conversar mucho sobre las estrategias que se usan. Kubernetes, que es muy potente, se usa mucho alrededor del mundo, pero que es otra parte que tiene una curva de aprendizaje muy grande en estos últimos 20 minutos. Vamos a hablar mucho de conceptos, ¿verdad? Entonces, para que vean cómo llega ese hola mundo que hablamos al puro principio, pequeñito, granito de arroz, en una cosa grande a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, la orquestación, habíamos hablado. Si hay un contenedor que falla, se puede automáticamente hacer el provisioning de vuelta. Maneja todo lo que es, puedes manejar todos los despliegues de nuevas versiones, devolverse a una versión anterior, manejar la escala, manejar ya sea por herramientas o simplemente por los recursos que se estén gastando, ¿verdad? Uno puede empezar a ver sí, tomar decisiones a partir de eso, ¿verdad? A partir de que el contenedor está usando mucho recurso, entonces devolverse al código, ver por qué está usando mucho recurso. Hay una fuga de memoria que tenemos que corregir, pero la orquestación nos permite que el servicio siga corriendo mientras arreglamos el problema, ¿verdad? Entonces es muy importante. Estos son los dos más comunes. Docker Swarm lo hizo la gente de Docker y Kubernetes fue Google. Ya luego lo liberó. Para esta sesión vamos a hablar de Kubernetes. Realmente Docker Swarm es como lo que yo usaría personalmente cuando ustedes tienen un servidor en la oficina, quieren empezar a implementar esto. Como una primera etapa, yo empezaría con Swarm para empezar a ver cómo se puede organizar los servicios, cómo se pueden mapear las cosas a los recursos locales, y eso funciona bien, incluso aunque sea nada más una instancia corriendo al mismo tiempo. Ya luego, cuando uno quiere tomar el siguiente nivel, sería Kubernetes. Ese es el camino a seguir. Y aquí un poco de conceptos, ¿verdad? Aquí vamos a empezar desde el mundo chiquitico, ya van a ver hasta dónde. Entonces, el pod generalmente encapsula un solo container. Y digo generalmente porque es como la 99% de las veces. Porque también un uso muy común es si yo necesito encapsular en el mismo pod un container que sea nada más como que le haya añadir algo a ese container específicamente, algo muy pequeño, un container de un batch, de un task, ¿verdad? Una tarea batch que queramos correr de vez en cuando. Eso puede ir del mismo pod, pero generalmente vamos a pensar eso como un container. Por eso le puse thin container.
pod, node, yo siempre les doy vuelta. Entonces, por eso es que les digo, cuando piensen en un pod, piensen en un container, como lo que hemos estado hablando. Cada pod le podemos poner labels, podemos poner identificadores que nos ayuden a definir. Ok, esto es un pod, un container que tiene la aplicación web de React en modo dev, o sea, no está lista para producción. Y la aplicación se llama Career Hub, por ejemplo. Entonces, esos son 3 diferentes tipos de identificadores que nos puede ayudar a identificar en una búsqueda cuáles son los pods que queremos generar, ¿verdad? Entonces, en este node, ¿verdad? Node es, piensen en el servidor, ¿verdad? Eso me ayuda mucho a mí. Esos son casi que las notas mías personales. Entonces, el node es el servidor, donde tiene uno corriendo esos pods de Docker, ¿verdad? Entonces son nodos de Kubernetes. Y el clúster es un grupo de nodos, es un grupo de los servers. Entonces vamos empezando desde ese granito de arroz, ese container, hacia ya un conjunto de servidores trabajando con diferentes pods. Y nuevamente, o sea, los identificadores nos sirven de maravilla. Un poco más de conceptos, nada más ahí como referencia, que es un set de réplicas, es un conjunto de contenedores basados en la misma imagen. Por ejemplo, acá tenemos un web server, Nginx, y decimos, ok, yo necesito 3 réplicas de eso. Entonces empezamos a jugar con la escala para tener más recursos, pero a nivel de tener 3 servidores corriendo. 3, no servidores, perdón. Ahí caí yo en la trampa. 3 contenedores corriendo. Y un deployment es con lo que es la definición, va a ser un archivito como este, más bien, esto es un deployment que nos dice qué es lo que queremos que sea el estado de nuestro Kubernetes con esta definición, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, puedo decirle en otro deployment, no, mira, no quiero 3, quiero 5, o quiero 1. Entonces, el replica set es como el estado, el deployment es cómo vamos a escribir el estado que queremos que esa orquestación llegue a tener, ¿verdad? Y las preguntas de cómo vamos a correr esto en servidores, realmente es así, ya sea con un orquestador tipo Docker Swarm, más sencillo, más como para entry level, ¿verdad? Más para los que están jugando al principio o tienen un server, una sola cosa, algo más puntual. Y si no, un Kubernetes que la mayoría van a ver, no la mayoría, todos, perdón, los oferentes en cloud van a tener una implementación. Entonces, tenemos los nodes, ¿verdad? Vamos a volver un poquito, ¿verdad? Para refrescar. El pod, que es ¿cómo se llama? El container. Tenemos el nodo, que es el servidor. Y ahora vamos a tener que el pod puede tener un servicio. Entonces, ¿qué es el servicio? El servicio es lo que nos va a permitir exponer la funcionalidad de ese pod hacia ya sea otro pod, otro container, un grupo de servidores o simple y llanamente alguien ya completamente por fuera de la infraestructura, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tipos de servicio, ya sea un cluster IP que es dentro del mismo cluster, y nuevamente aquí es donde este tipo aquí en Costa Rica le decimos los foros, ¿verdad? Aquí es donde este tipo de lista de conceptos nos va a ayudar mucho a entender, porque es facilísimo perderse. Entonces, Cluster IP, desde el mismo conjunto de servidores, Node Ports, desde afuera del clúster, pero mapeando un puerto específico,
un load balancer, que ya es usando un load balancer de cloud que estamos usando. Entonces, le decimos, bueno, aquí, por ejemplo, estamos en Azure, vamos a pedirle a Azure que nos haga el load balancing para que los pods puedan ser accesibles. Igual, nuevamente aquí los de IT y los DevOps me van a seguir más fácil. ¿Qué pasa si yo tengo 4 servidores? ¿Verdad? Tengo que tener un load balancer que me permita hacer ese balance de carga, haciendo lo que se llama round robin. Un request a un pod, un request al siguiente, y así van balanceando la carga y teniendo esa disponibilidad de recursos dependiendo de cuántos pods vayas a tener, ¿verdad? Y es donde se manejan los recursos. Y un external name que realmente mapea a un DNS propio del clúster. Nuevamente, estos son referencias, nada más como para que vayan entendiendo cómo ir de lo micro a lo macro, ¿verdad? Y realmente a mí el que más me ayuda a entender es este servicio de Ingress, ¿verdad? Que es ya poder mapear a este servicio un nombre de dominio, ¿verdad? Entonces ya puedo mapear el tráfico desde afuera a un nombre de un dominio para el servicio HTTP y llegarlo hasta mi código que está en este pod, ¿verdad? Este es mi hola mundo, va a estar ahí, ¿verdad? Y va a ser expuesto a través de este servicio hacia afuera, ¿verdad? Y nuevamente, ven, esto es un clúster, ¿verdad? Entonces el clúster es el grupo de servidores. Entonces esto puede ser una escala bastante grande. Hablamos de un clúster siendo un conjunto de servidores. Ahora vamos a ir más macro todavía, más hacia afuera. ¿En qué casos se puede tener un approach, una estrategia de múltiples clústeres, ¿verdad? Hay el caso que tenga uno varias regiones, ¿verdad? Entonces puede tener una región, un clúster en el este de Estados Unidos, un clúster en el oeste de Estados Unidos y hacia el sur, ¿verdad? Muy normal, suroeste y noreste, ¿verdad? De Estados Unidos. Luego un clúster en Europa, un clúster en Asia, ¿verdad? Pero también puede ser, ¿verdad? No solo para el rendimiento de la aplicación, ¿verdad? Sino también para la disponibilidad. ¿Qué pasa si yo tengo un clúster en el sureste, en el suroeste, ¿verdad? De Estados Unidos, con un proveedor de cloud, pero tengo uno a la par con otro proveedor? Entonces tengo ahí un balance en la disponibilidad porque puedo seguir funcionando si, por ejemplo, uno de estos proveedores grandes tiene algún fallo, ¿verdad? Entonces, se puede tener una estrategia ahí. Claro, ahí todo depende del presupuesto, por supuesto. También nos ayuda a eliminar esa dependencia de un solo proveedor, ¿verdad? Podemos tener, qué sé yo, Amazon en Estados Unidos, podemos tener Google en Europa, podemos tener otro proveedor en Asia. Y también nos sirve para, esto no lo incluí ahí, pero me encontré un ejemplo de alguien que decía, bueno, yo puedo jugar también con los precios y también manejar el budget a partir de, ok, yo quiero, este clúster está muy grande en este proveedor, puedo hacerlo más pequeñito y hacerlo más grande en este que me está saliendo más barato. Entonces, ese jugar con la disponibilidad de recursos es también algo importantísimo. Se puede hacer el split, ¿verdad? De diferentes clusters para diferentes servicios, sobre todo si hay algún requerimiento de regulaciones, ¿verdad? De algunos datos que tengan que estar específicamente en un clúster, por ejemplo, en Europa, para la protección de datos. Pero también nos ayuda también para ese performance, ¿verdad? Ese performance de los equipos de desarrollo, de que si tenemos una estrategia mucho como la de Spotify, ¿verdad? Que cada equipo tiene su funcionalidad que están trabajando y la llevan hasta producción. Bueno, ¿qué tal si esa producción es solo de ese equipo, ¿verdad? Podemos hacer ese split. Y un use case muy interesante que pasa si un clúster es un restaurante, ¿verdad? O una tienda. Entonces, cada uno se maneja, que es uno bastante micro, pero bastante
bastante interesante. Y ¿cómo empezamos? Desde un hola mundo hiper chiquitico que vamos a manejar hasta cómo se manejan las aplicaciones gigantes, ¿verdad? Como, imagínense un Pokémon Go que en su momento, no sé si todavía, fue la implementación más grande de Kubernetes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos manejar esa escala tan a nivel macro como se requiera, usando los mismos conceptos de un contenedor de un único uso empacado, ¿verdad? Eso es la presentación. Entonces, si hay preguntas, si hay más preguntas en las redes sociales y también, si no hay preguntas ahora, pero hay preguntas luego, ahí me pueden buscar, ¿verdad? ¿Me escuchas bien, Mauricio? ¿Está todo perfecto? Perfectamente, sí. Estaba Bueno. fijándome si habían preguntas escondidas por ahí, pero no. Porfa, Bien. ayúdame con eso porque estuvimos revisando las de Facebook, estuvimos revisando las de Zoom, pero si tienes alguna otra que responder o una gran conclusión que quieras darle a todas las personas que están aprendiendo, desaprendiendo, porque también es muy importante como cambiar un poco las estructuras mentales que a veces tenemos con los conceptos, con la información y cómo lo aplicamos. Entonces, si Y quieres muchas concluir veces, y por ya para ejemplo, cerrar. como les comentaba al principio, este tema de contenedores a veces puede tener mucha confusión de cómo se manejan esos conceptos básicos, ¿verdad? Entonces se vuelve algo más bien impuesto, cada uno en otras herramientas, porque tal vez uno no lo entendió y no había nadie que le pudiera explicar y cómo conectar esos puntos iniciales. Y el título de divertirse era precisamente eso, es quitarle esa presión, quitarle esas confusiones y más bien ver cómo podemos resolver problemas muy complejos, simplemente desgranándolos en puntos muy específicos, en esos contenedores pequeñitos de un solo uso, de una sola cosa y armar esa solución compleja. Que vimos, escala a nivel Muchas mundial, ¿verdad? gracias. Súper, Mauricio. Muchas gracias también a Luis Fernando Salazar, que estuvo muy atento también en el chat, a todo el equipo de By Prodigious y a todos ustedes, muchas gracias por estar conectados. Nos vemos mañana. Recuerden, Costa Rica, 4 de la tarde, 5 de la tarde Colombia. Vamos a dar un espacio de 5 minutos al iniciar la charla para que todo el mundo se conecte, estén muy atentos. Así que muchas gracias por estar aquí, Mauricio, y a todo el equipo de Prodigious y a todas las personas que se inscribieron para aprender, desaprender para aprender de nuevo. Que esté muy bien y feliz noche.